Listo, dale, Alexa. Bueno, entonces, buenos días para todos. Continuando con las actividades académicas del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, les traigo para hoy un caso clínico que ha sido muy interesante tanto para el enfoque diagnóstico como para el reto terapéutico. Tenemos a una mujer de 57 años de Medellín, vive en apartado, es cesante desde hace 8 años, que ingresó a la institución el 14 de octubre de este año y el motivo de consulta fue una extensión de unas úlceras que presentaban las piernas asociado a malestar general y fiebre. Para enfocar esta historia, nos devolvemos a octubre del 2021, donde la paciente refiere que le aparecen unas pápulas en miembros inferiores que progresaron a úlceras dolorosas. Fue manejada en tercer nivel, donde le realizaron múltiples estudios de imágenes vasculares y una biopsia cutánea que reportaba la historia como no concluyente. Por características de las lesiones, fue evaluada por dermatología que consideró un diagnóstico de pioderma gangrenoso. Se dio egreso con ciclosporina y manejo por clínica de heridas. Para mayo del 2024, la paciente es hospitalizada nuevamente en dicha institución por exacerbación de las lesiones asociado a un cuadro febril y pérdida de peso. En esta ocasión se vuelve y se realiza una biopsia cutánea, la cual reporta no concluyente según la historia clínica. Se tomaron unos cultivos cutáneos donde se aisló Enterococcus fecalis, Proteus mirabilis y Pseudomonas aeruginosa multisensibles. Dieron manejo antibiótico con levofloxacina y se dio egreso con plan de clínica de heridas y seguimiento ambulatorio por dermatología y reumatología. Ya para junio de este año es evaluada por consulta externa de reumatología, quien indica en su historia que la paciente tiene un diagnóstico de pioderma gangrenoso sin confirmación histopatológica y que en hospitalizaciones previas habían realizado múltiples estudios donde habían descartado evento paraneoplásico o enfermedades autoinmunes, por lo cual deciden nuevamente solicitar unos estudios complementarios de electromiografía y pletismografía. Para octubre de este año ya le realizan de forma ambulatoria la biopsia cutánea y estas son las imágenes de las lesiones de la paciente para este mes, donde en ambas piernas se observan múltiples úlceras que tienen unos bordes irregulares acabocados. Estas úlceras tienden a confluir. Notamos fondo eritematoso, adicionalmente unas costras y unas lesiones necróticas superficiales, adicional unas placas hiper e hipopigmentadas en en tercio inferior pues de ambas piernas. Refiere que una semana antes de consultar a urgencias, ella notaba que estas lesiones habían aumentado en la extensión. Adicionalmente presentaba mayor deterioro con síntomas constitucionales, fiebre hasta de 39 grados todos los días y malestar general. A la revisión por sistemas mencionaba que presentaba una pérdida de 4 a 5 kilogramos de peso en los últimos 5 meses, que durante este tiempo había estado presentando fiebre que era hasta de 39 grados. Sin embargo, esta última semana se había exacerbado. Negaba síntomas cardiovasculares, gastrointestinales, cambios en la orina, pero sí aumento en la frecuencia urinaria, y refería a ser oftalmia, la cual fue confirmada por oftalmología en la clínica. Adicionalmente, episodios de parestesias en miembros inferiores, dolor a nivel de las úlceras, y no negaba caída del pelo, rash malar, fotosensibilidad u otras úlceras en otras localizaciones. Es muy importante mencionar los antecedentes personales, y es que esta paciente en el 2003 fue diagnosticada con una mielitis transversa. Ella dice que para ese entonces recibió dosis altas de esteroides, los cuales fueron en desmonte progresivo, y adicionalmente le sumaron azatioprina en el 2005. Para el 2021, cuando estuvo hospitalizada por las úlceras, por la aparición de las úlceras, ella presentaba debilidad en miembros inferiores, por lo cual neurología dentro de esa hospitalización hace estudios adicionales y se hace un diagnóstico de una neuromielitis óptica con anticuerpos antiacuapurina 4 positivos. Decidieron entonces manejo con rituximab cada 6 meses, y la última dosis la había recibido en julio de este año. También tomaba acetaminofén y la ciclosporina que se había mandado por parte de dermatología por el posible pioderma gangrenoso. Él la recibió hasta mayo de este año, donde la EPS la dejó de entregar y fue concordante con el tiempo en que empiezan a exacerbarse otra vez las lesiones.
intolerante a tramadol, negaba antecedentes toxicológicos y dentro de los sociales vivía en zona urbana, en apartado, no tenía mascotas y había trabajado como secretaria. Ingresa entonces el 14 de octubre para estudios, por lo que venía mencionando previamente, y ante la sospecha de que estas úlceras estuviesen sobreinfectadas, se inició un manejo antibiótico con linezolid y sulfasolina y solicitaron concepto de reumatología. Al examen físico, esta paciente tenía una tensión arterial de 126/95. Durante la hospitalización al ingreso se encontraba febril. Positivo al examen físico, además de las úlceras que les describía previamente, que tenía una fuerza 4/5 o tiene una fuerza 4/5 en miembros inferiores, hiperreflexia, alteración de la sensibilidad de miembros inferiores, pero no describe alteraciones para la continencia urinaria o fecal. Osteomuscular, no había signos de artritis o entesitis o dactilitis al examen físico. Se toman unos paraclínicos donde tiene una hemoglobina glicosilada en 5,66, unas transaminasas normales, unos reactantes muy elevados, PCR en 36, una BCG en 140, ferritina en 398, hipoalbuminemia, una anemia grado 3 de acuerdo a la clasificación de la OMS con volúmenes bajos, una leucocitosis 18.330 con neutrofilia, trombocitosis, una función renal al ingreso estaba normal y un sedimento donde evidenciamos leucos y glóbulos rojos con unas proteínas de 100 miligramos de cilitro. Se realizan estudios infecciosos teniendo en cuenta pues que venía con fiebre, que es una paciente inmunosuprimida. Detectó un estafilococo aureus sensible en pierna, también pues por eso estaba cubierta con antibiótico. Tenía estudios para hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis negativos, un pan fungal negativo, antígeno para histoplasma en orina negativo y también se había considerado hasta dentro de los diagnósticos diferenciales leishmania con anticuerpos negativos para esta. Unos niveles de inmunoglobulinas donde tenía elevación de la inmunoglobulina G. Por esa anemia se hizo el perfil de hierro, donde tenía un hierro sérico bajo, una transferrina baja, se tomó una electroforesis de proteínas, que es la que observamos en esta gráfica, donde se evidencia el aumento en las regiones alfa 1, alfa 2, adicionalmente esta base ancha, pero pues esta morfología a nivel de la región gamma, por lo cual se hicieron estudios adicionales complementando con cadenas livianas libres en suero, donde tenía aumento tanto para kappa y para lambda, pero una relación conservada con una inmunofijación que mostraba una presencia de débil banda compatible con una paraproteinemia IgG lambda. Dentro de nuestros estudios por reumatología, tenía crioglobulinas negativas a los 7 días, un CUMS que durante toda la revisión de las historias fue positivo, ANCAS tanto por ELISA como por inmunofluorescencia negativos, ANAS negativos, complemento que nunca estuvo bajo, ENAS negativos, factor reumatoide anti-CCP negativos, un perfil de SAF negativo y en estudios previos de años anteriores, pues estos estudios habían sido también negativos, también pues anti-DNA. Las imágenes, se le tomó una electromiografía y neuroconducción de miembros superiores, donde hablaban de una mononeuropatía axonal del nervio mediano izquierdo, no había evidencia electrofisiológica de lesión radicular, TAC de tórax con contraste que reportaba unas bronquiectasias cilíndricas centrales, un TAC de abdomen con contraste donde reportaban signos de nefropatía, engrosamiento y realce del urotelio que pudiesen corresponder a injuria renal y un ecocardiograma con una fracción de eyección preservada, ventrículos normales, aurículas normales, no habían vegetaciones y una presión estimada de la arteria pulmonar de 35 milímetros de mercurio. Hasta este momento tenemos una paciente de 57 años con un antecedente de una neuromielitis óptica con anticuerpos antiacuoporina 4 positivos, que ingresó por unas úlceras necróticas en piernas con un diagnóstico previo presuntivo de empioderma gangrenoso, venía con síntomas constitucionales, pérdida de peso y fiebre y inmunosuprimida para ese momento, con prednisolona 5 miligramos diarios, azatioprina 3 veces al día, ciclosporina que la había recibido hasta mayo y rituximab con la última dosis en julio. Cuando nos enfrentamos a un paciente con úlceras en miembros inferiores, son múltiples las etiologías que hay que considerar, por lo cual pues, se debe pensar en un manejo multidisciplinario.
Cuando observamos, pues las etiologías incluyen causas vasculares, neuropáticas, metabólicas, hematológicas, neoplasias, infecciones, medicamentos y desórdenes cutáneos, como el pioderma gangrenoso. Sin embargo, tener presente que la corte alemana, que es una de las cortes pues, que ha reportado, pues que ha estudiado las úlceras venosas, reportaban que en general la presencia de úlceras de etiología venosa eran de un 47%, arteriales de un 15%, y de un 10 a un 20% pueden ser por causas autoinmunes. Teniendo en cuenta el cuadro de la paciente, consideramos dentro del diagnóstico diferencial las causas de vasculitis, que ya vamos a profundizar en esto, causas hematológicas por esa paraproteinemia que encontrábamos y desórdenes cutáneos, porque pues hay que aclarar si sí tenía un pioderma gangrenoso u otra manifestación pues que fuera local. Para hablar del pioderma gangrenoso, esta es una dermatosis neutrofílica sin evidencia de infección o vasculitis. Se caracteriza porque son unas úlceras muy dolorosas con una base necrótica, unos bordes sobrelevados, eritematoviolaceos, que progresan rápidamente desde una pápula a una vesícula a las lesiones úlceras, tipo úlceras. La prevalencia es de 6 a 58 casos por millón de adultos y esto también varía pues de acuerdo a las cortes. Generalmente puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo, entre los 50 años pues es como el rango de presentación más frecuente. Tiene mayor incidencia y prevalencia en mujeres versus hombres y puede presentarse también en contexto de síndromes autoinflamatorios como el PAPA, el PASH o el SAFO. Mencionan que el 50% o lo que se ha encontrado es que el 50% de los pacientes tienen una enfermedad de base inmunomediada, donde está la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal y las malignidades hematológicas. Aquí observamos diferentes fotos y estadios de progresión de estos piodermas gangrenosos, donde se evidencia entonces la úlcera con los bordes levantados, un eritema perilesional, unos bordes que pueden ser violáceos, eritematoviolaceos, bases también con fondo necrótico. Y en los hallazgos histológicos, pues va a depender de la localización, el estadio de la lesión. Si se toma a nivel de los bordes, la biopsia se encuentran infiltrados neutrofílicos, infiltrado linfocítico perivascular con edema en dermis, y si se toma en el centro, se encuentra infiltrados de predominio linfocítico, daño vascular, depósitos de fibrina, trombosis y extravasación de glóbulos rojos. Esta es la biopsia de nuestra paciente, donde el hallazgo más llamativo se encuentra hacia el tejido celular subcutáneo, en el cual se observa un canal vascular de mediano tamaño y de aspecto arteriolar, en el cual hay abundantes polimorfonucleares en la pared y se acompaña de epitelios prominentes, algunos vasos de un poco menor calibre que presentan necrosis fibrinoide y se aprecia polvo nuclear. Ellos nos sugieren como primera opción descartar una poliarteritis nodosa y el diagnóstico final de la biopsia es una vasculitis leucocitoclástica de medianos vasos. Entonces volvemos así, tenía un pioderma gangrenoso y definitivamente pues nuestra biopsia no corresponde con esto. Sin embargo, tener en cuenta pues que hay un consenso internacional para hacer el diagnóstico como tal de ese pioderma gangrenoso, donde además del infiltrado neutrofílico se debe tener en cuenta la histología, la historia, las manifestaciones clínicas y la respuesta al tratamiento. Y si cumple alguno de estos, pues 4 de estos puntos se podría clasificar como la enfermedad. Sin embargo, no cumple el criterio de entrada porque vemos que hay compromiso vascular. Vamos entonces a hablar de las vasculitis sistémicas y dentro de las vasculitis, pues de acuerdo al consenso de Chapel-Hill, se pueden dividir de acuerdo al tamaño del vaso, teniendo en cuenta que para el compromiso cutáneo, lo más reportado son compromiso por vasculitis de mediano vaso, tipo poliarteritis nodosa, o vasculitis mediada por inmunocomplejos, como en el caso de las crioglobulinas o las vasculitis IgA, o vasculitis de pequeño vaso, como las vasculitis ANCA. Otras etiologías que se podrían asociar a vasculitis cutánea son las vasculitis que se asocian a enfermedades sistémicas como en el lupus eritematoso, la artritis reumatoide en esclerosis sistémica y vasculitis asociada a etiología probable donde están los medicamentos y los tóxicos, por ejemplo, para el caso de cocaína. Vámonos entonces a la vasculitis leucocitoclástica y nos mencionan que estas vasculitis pueden ser causadas entonces por vasculitis ANCA, vasculitis mediada por inmunocomplejos, asociadas a enfermedades sistémicas como Sjögren's, sarcoidosis, artritis reumatoide y lupus, o de etiología probable, como les mencionaba, por medicamentos, las infecciones, neoplasias.
La paciente pues hasta el momento no tenía otra enfermedad sistémica autoinmune, no es el rango de presentación y la manifestación pues de una vasculitis IgA. Sin embargo, pues sí tener en cuenta que en los adultos estos pueden hacer manifestaciones cutáneas un poco más atípicas versus la forma de la púrpura palpable que se observa en los niños, y en los adultos sí pueden presentarse en lesiones tipos úlceras necróticas. Y nos vamos a hablar entonces de la vasculitis ANCA y la vasculitis mediada por inmunocomplejos. Respecto a la vasculitis ANCA, cuando evaluamos la definición pues del consenso de Chapel-Hill, una vasculitis necrosante que pausinmune, que va a afectar los pequeños vasos y se va a asociar a ANCA, y dentro de la histopatología, vasculitis de medianos y pequeños vasos asociado a leucocitoclastia, que puede o no acompañarse de granulomatosis de granulomas. Y en la vasculitis crioglobulinémica, pues también se puede presentar con una vasculitis leucocitoclástica. Sin embargo, se va a asociar a la presencia de las crioglobulinas séricas. Respecto a la vasculitis ANCA, pues esta es una enfermedad multisistémica pues, que afecta algunos órganos de forma predominante, donde tenemos la piel, el sistema respiratorio y el compromiso renal. Hay lesiones que son características de vasculitis ANCA, que pues como una vasculitis leucocitoclástica, pero pues lesiones no específicas que podrían también generar, por ejemplo, granuloma similar a un cuadro de sarcoidosis, o a nivel renal, donde se puede evidenciar la glomerulonefritis necrosante con semilunas, o también hallazgos no específicos como una extravasación de eritrocitos a nivel de la cápsula de Bowman. Y a nivel respiratorio, pues que pueden generar también infiltrados y compromiso pues similar granulomatoso. Respecto al compromiso cutáneo en vasculitis ANCA, señalo acá la polangitis microscópica, porque pues esta paciente no tenía antecedente ni de asma ni de síntomas respiratorios superiores, y dentro de las manifestaciones cutáneas pueden presentarse hasta en el 60% de los pacientes, donde presentan púrpura palpable, lívidos reticulares, nódulos, lesiones urticariformes, lesiones tipo úlcera con necrosis, ampollas, placas, y pueden presentar lesiones similares a un pioderma gangrenoso. Dentro de la histología, pues hallazgos similares a los que encontramos en la paciente, con una vasculitis leucocitoclástica con necrosis fibrinoide que afectaba vasos dérmicos y infiltrado linfocítico perivascular. También en la inmunofluorescencia se pueden encontrar depósitos de IgM o de complemento C3 alrededor de los vasos. Aquí entonces fotos de diferentes lesiones por vasculitis ANCA a nivel cutáneo, con necrosis digital, necrosis en el pene. Encontramos aquí una lesión similar al pioderma gangrenoso, la silla de montar a nivel nasal, lesiones similares a urticaria, también livedo racemosa y bulas y lesiones también de púrpura palpable. Cuando se hace una comparación entre las manifestaciones cutáneas de la poliarteritis nodosa con la poliangitis microscópica, en este estudio, que incluyó 420 pacientes de la base de vasculitis de los franceses, estos incluyeron 55 biopsias cutáneas en este estudio, 22 eran poliangitis microscópica, 22 eran poliarteritis nodosas, y encontramos que en ambas se podían presentar úlceras necróticas sin diferencia estadísticamente significativa. En ambas se podía presentar compromiso arteriolar de arterias de mediano calibre y infiltrado neutrofílico sin diferencia estadísticamente significativa, por lo cual ellos concluyen que los hallazgos histológicos no ayudaron a diferenciar entre las dos vasculitis. Cuando vamos al compromiso renal, los pacientes con poliangitis microscópica hicieron más glomerulonefritis versus los pacientes con PAN, que hicieron infartos renales, y de acuerdo a la presencia de anticuerpos ANCA, pues observamos que fueron pues positivos en los pacientes con la poliangitis microscópica. Sin embargo, en ninguno de estos llegó a ser un 100%. Bueno, entonces, por lo anterior, vasculitis ANCA todavía la dejamos dentro de las posibilidades diagnósticas. Tiene una vasculitis crioglobulinémica, y es que pues, el espectro de las crioglobulinas, como en algún momento presentaba previamente, puede ser desde solo la presencia de las crioglobulinas en sangre hasta manifestaciones clínicas, donde se puede evidenciar púrpura, debilidad, artralgias, compromiso hepático, renal y cutáneo, y neuropatía periférica. Y dentro de los hallazgos de la biopsia se va a caracterizar por ser una vasculitis leucocitoclástica.
Observamos que estos pacientes también pueden tener lesiones desde una púrpura palpable hasta lesiones necróticas, lesiones urticariformes, fenómeno de Raynaud, hemorragia pulmonar, edema y compromiso de isquemia intestinal y compromiso glomerular. Y lo otro es que los valores séricos de las crioglobulinas no se correlacionan con la severidad ni el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, cuando aplicamos criterios de clasificación, para clasificarla como tal, pues tendríamos que tener la presencia de las crioglobulinas como criterio mayor, lo cual la paciente no tiene. También tiene un complemento normal y no tiene ni infecciones por hepatitis B y C, factor reumatoide negativo y no tenemos pues como otros hallazgos, por lo cual no considero que esta paciente tenga una vasculitis crioglobulinémica. Si nos vamos al diagrama de Kawakami para manejo de las vasculitis cutáneas, evaluamos entonces si el paciente tiene si tiene presencia de ANCAs, los cuales fueron negativos, si tiene presencia de crioglobulinas que fueron negativas y si tiene depósitos en la inmunofluorescencia de inmunoglobulina A, lo cual pues no nos reportan, pero pues no es el cuadro hasta el momento que tiene la paciente. Por lo cual evaluamos si es una vasculitis necrosante con compromiso del tejido celular subcutáneo, como en el caso de nuestra paciente, podríamos pensar en la poliarteritis nodosa cutánea. Tiene entonces una poliarteritis nodosa y esta se define como una arteritis necrosante de arterias de tamaño mediano pequeño, sin glomerulonefritis ni vasculitis de arteriolas capilares o vénulas y sin ANCA. Puede afectar múltiples sistemas, riñón, sistema nervioso periférico y piel, y nos hablan de tres variantes clínicas, donde está la poliarteritis nodosa clásica idiopática, la poliarteritis nodosa asociada al virus de la hepatitis B y una poliarteritis nodosa que solo se manifieste con compromiso cutáneo. La presencia de aneurismas en la poliarteritis nodosa puede ir desde un 3 a un 60%. Cuando hablamos del compromiso cutáneo en poliarteritis, estos pacientes pueden presentar nódulos subcutáneos dolorosos en piernas, lívidos reticulares, úlceras necróticas hasta un 49%, púrpura de petequias 31% y unas placas induradas hasta en un 10% de los casos. Aquí tenemos un estudio con reportes de casos de poliarteritis nodosa cutánea en Colombia, donde tres de cinco pacientes presentaban compromiso con úlceras cutáneas y dentro de los hallazgos histopatológicos lo que se evidenciaba era una leucocitis, pues una vasculitis leucocitoclástica de mediano calibre y también afectando vaso pequeño en algunas, sin formación de granulomas y a los que les dieron inmunofluorescencia tenían depósitos de IgM y de C3. Y en un caso de C1Q, pero aquí sí hay que hacer el diagnóstico diferencial con lupus eritematoso sistémico. Bueno, entonces tiene esta paciente una poliarteritis nodosa. Tenemos los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología del 1990, donde nos dicen que 3 de 10 de los criterios pues, nos podrían ayudar a clasificar el paciente. Tiene pérdida de peso, tiene una presión diastólica alta y una biopsia renal, pues, y una biopsia de arteria de pequeño a mediano calibre, pues que muestra neutrófilos en la pared arterial. Hasta este momento teníamos 3 de 10 y como les mostraba previamente, había un examen de orina por ahí que tenía algo de sedimento y ya vamos a hablar más adelante si había o no compromiso renal. Cuando tenemos una poliarteritis nodosa, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Es solo, pues, que afecte piel? Si es solo cutánea o sistémica. Y es que una poliarteritis nodosa cutánea puede presentar mialgia y signos de neuropatía periférica, pero donde se encuentra la lesión no se extendería a otras zonas que no estén afectadas. Y los criterios de exclusión es que se descarte compromiso en otros órganos como renal, cerebral, miocárdico, intestinal, neuropatía periférica o hipertensión arterial. ¿Es primaria o es secundaria? Y es que puede ser idiopática o puede ser asociada a diferentes enfermedades, donde tenemos, por ejemplo, las asociadas al déficit de adenosíndeaminasa, DADA2, o infección o asociada a infecciones, no solo hepatitis B, sino que también está VIH, parvovirus, virus del herpes zóster o neoplasias hematológicas, que también pues ahí teníamos algo de paraproteinemia leve. Y lo otro que hay que definir
es qué tan grave es, y es que de acuerdo a esto, pues también se va a definir la agresividad, entre comillas, para manejo de estos pacientes. Y tenemos que, si de acuerdo al Five Factor Score, si hay compromiso renal, gastrointestinal, cardíaco, una de mayor de 65 años, cada una de estas da un punto, y si un paciente tiene más de 2 puntos, la mortalidad a 5 años es de un 46%. De acuerdo a la guía de manejo y tratamiento del ACR de la PAN, nos recomiendan que en pacientes que tengan sospecha de la poliarteritis nodosa se recomienda realizar imágenes vasculares abdominales para establecer el diagnóstico y evaluar la extensión del compromiso. Dicen que, pues, de acuerdo a la recomendación, que la angiografía es el gol estándar. Sin embargo, hay métodos no invasivos como el angiotac o la angioresonancia que podrían, pues, ser útiles para evaluar presencia de aneurismas y estenosis. A esta paciente, pues, se le hizo un abdomen contrastado que veíamos inicialmente, pues, que vemos que no es como la imagen ideal, y adicionalmente se le hizo Doppler de arterias renales y Doppler mesentérico que descartaba estenosis. Vamos entonces con la evolución de la paciente, y para octubre 24 se observa que los asodados de la paciente vienen en ascenso, por lo cual se decide solicitar estudios complementarios. Es evaluada por reumatología con todos estos paraclínicos, y hasta el momento considerábamos que por tener ANCA negativo y compromiso de mediano calibre era una poliarteritis nodosa con virus de hepatitis B y C negativos, Doppler mesentérico y renal normales, por lo que se inició manejo con metilprednisolona por 3 días, y en este momento la paciente seguía haciendo mucha fiebre, lo cual, pues aunque habíamos descartado infecciones previamente, aún nos generaba cierto temor. Por parte de nefrología, la evalúa la paciente, se le hace una proteinuria en 24 horas que es de 2,47 e indica biopsia renal. Esta decisión fue, pues, sin hablarse con reumatología, porque si a una paciente se le está sospechando una poliarteritis nodosa, el riesgo de que en una biopsia haya un compromiso de un microaneurisma es grande y es peligroso, pues, para los pacientes. Y después de que se le coloca esos esteroides, la paciente no vuelve a hacer fiebre, presenta mejoría sintomática, disminución de los reactantes, por lo cual se decide por parte de reumatología colocar también adicional ciclofosfamida. Observamos la progresión de las lesiones, donde se evalúa, pues, donde vienen hacia la mejoría, ya no hay compromiso necrótico superficial, pues también conjunto manejo con clínica de heridas. Pero detengámonos un poquito en esa parte del compromiso renal. Y es que la paciente ingresó con una creatinina normal, y en el transcurso de la hospitalización la creatinina ha aumentado, lo máximo que llegó fue a 3,6. Es cierto que al inicio recibió unos medicamentos que podrían generar nefrotoxicidad, como la cefazolina, que se ha relacionado con nefritis tubular aguda, ketorolaco y el contraste. Sin embargo, pues hay que evaluar otros factores. Tenía una proteinuria en rango subnefrótico, y dentro de los exámenes de orina se evalúa también que, aparte de las proteinurias y que venía con un sedimento activo, también tuvo hipostenuria. En la ecografía renal habían mencionado signos de nefropatía crónica, pero no se encontró de que hubiese hecho algún hematoma perirenal u otros hallazgos. Pero entonces tenemos que hacer ese pare y evaluar ese compromiso renal. Y es que cuando se habla de compromiso renal en vasculitis de mediano vaso, mencionan que en la poliarteritis nodosa el compromiso renal se puede presentar hasta en el 76% de los pacientes. Sin embargo, no hay compromiso glomerular. El compromiso renal se debe por microaneurismas y estenosis a nivel de las arterias intrarrenales, que puede llevar a isquemias, pues, a nivel renal. Además de eso, pueden presentar empeoramiento de la hipertensión o nueva hipertensión hasta en un 35%, y hasta un 30% evolucionan a una enfermedad renal crónica. La corte más grande de pacientes con poliarteritis nodosa, que es esta del doctor Guyein, que incluyó 348 pacientes, cuando se evaluó el compromiso renal, se encontró hasta en el 50% de los pacientes, siendo la proteinuria 21%, nuevo inicio de hipertensión 34%, hipertensión severa 6%. Pero cuando se evalúan esos pacientes que no tenían microaneurismas y a los que se les pudo realizar biopsia renal, tres de estos pacientes no, eran normales. Uno tenía una glomerulonefritis membranosa que fue asociada al virus de la hepatitis B,
1 tenía nefropatía diabética, 2 tenían cambios isquémicos y 4 necrosis fibrinoide de arterias intersticiales de mediano calibre. Y evaluaron la presencia de ANCA y algunos pacientes que habían sido previamente negativos para ANCA por inmunofluorescencia y por ELISA habían sido, pues fueron positivos cuando se hizo el examen. Y en esta otra corte de 25 años con 133 pacientes con poliarteritis nodosa, el compromiso renal fue hasta el 40%. Ellos me mencionan que hubo una demora en el diagnóstico de 4 meses en promedio, hicieron 9 biopsias renales y encontraron vasculitis necrosante de vaso mediano sin depósito de complejos inmunes. Esta es la biopsia renal que le hicieron a la paciente, donde es llamativo que encuentran, bueno, primero que fue una biopsia que solo incluyó 5 glomérulos, de los cuales 2 estaban esclerosados, por lo cual la muestra no es representativa. Sin embargo, se encontró una necrosis segmentaria a nivel glomerular, se encontró también compromiso a nivel tubular, fibrosis intersticial no evaluable, depósitos de IgG lineal en membrana basal, capilar y tubular, cadenas ligeras kappa y lambda, una cruz y un C3 con 2 cruces, por lo que la conclusión final es que es el material limitado por escasa presentación cortical, sin embargo tiene una glomerulonefritis necrosante segmentaria, una nefritis intersticial activa severa con daño tubular y un score de cronicidad no evaluable. Volvemos entonces a si la PAN hace compromiso glomerular, y es que por definición pues no puede causar, pues no causa compromiso glomerular. Sin embargo, sí se ha visto algún compromiso que podría ser indirecto cuando hay isquemia renal aguda, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Mencionan que cuando hay compromiso de las arterias interlobulares o arcuatas, esto puede llevar a una isquemia prolongada que en teoría podría causar un daño secundario en el glomérulo, que pueden verse cambios como necrosis fibrinoide, lo que ellos mencionaban como un daño glomerular indirecto. Sin embargo, por definición, glomerulonefritis pues no se asocia a PAN. Y volvemos entonces a si es una vasculitis ANCA, que esta sí podría causar glomerulonefritis, y es que encontramos que pues es la arteritis necrosante de vasos pequeños y medianos, que puede no haber granulomas, y cuando evaluamos el compromiso renal en la vasculitis ANCA, estos pacientes pueden tener glomerulonefritis necrosante y o semiluna sin depósito, puede ser segmentaria, puede haber respuesta inflamatoria túbulo intersticial como la presentaba la paciente y puede observarse en pequeñas cantidades de inmunoglobulina G o DC3, que también pues no la encontrábamos en ese reporte de biopsia. Aquí lo que vemos es un estudio donde evaluó 20 pacientes que tenían glomerulonefritis necrosante con o sin semilunas en pacientes ANCA negativos. El 50% de estos pacientes tenían compromiso glomerular entre segmentario 15%, en crecente 50%, y tenían compromiso intersticial hasta en el 40%. Y entre la ANCA negativa y la MPO no hubo diferencia estadísticamente significativa para el compromiso focal o difuso versus las PR3 positivas, por lo cual ellos dicen que las pacientes con vasculitis ANCA negativo se comportan igual a un paciente con vasculitis ANCA positivo. Y si hubiese dudas, también hay otros isotipos que podrían generar compromiso renal, no solo IgG, y es que los anticuerpos por ELISA o por inmunofluorescencia que pedimos ANCA son para IgG, y se han documentado casos de vasculitis ANCA por IgA. Y en este caso, un paciente de 28 años que presentó una glomerulonefritis necrosante, finalmente documentándose que lo que tenía eran pues, de la clase IgA. Y por último, entonces nos encontramos hacia los patrones de daño en la nefrona asociados a paraproteinemias, y es que son muchos, pues el compromiso renal por la paraproteinemia en el glomerular puede ser en diferentes localizaciones, eso va a depender del peso molecular a nivel de diferentes estructuras. Va a relacionarse con desórdenes linfoproliferativos, pero algo muy importante es que causan una glomerulonefritis nodular que se evidencia sobre todo en la microscopía electrónica, la cual no contábamos en la paciente, pero las características que tenía en la histología, a pesar de que mencionaban que tenía una lambda y una capa positivas, no eran pues las que se esperan para este tipo de compromiso.
Y por último, lo que quería también saber era si ese antecedente de la neuromielitis óptica de esa paciente se relacionaba a algún tipo de vasculitis, y definitivamente no encontré en la literatura que se asociara ni a vasculitis ANCA ni a poliarteritis nodosa. Sin embargo, sí encontré que estos pacientes con neuromielitis óptica con anticuerpos antiacuoporina positivos tienen mayor riesgo de hacer poliautoinmunidad y manifestar otras enfermedades autoinmunes, como se evidencia en este estudio. 62% de los pacientes con antiacuopurinas positivos y tenían enfermedades autoinmunes sistémicas como Sjögren, IgG4 y Chur-Strauss, que entra dentro de las vasculitis ANCA. Ellos refieren que estos pacientes tienen mayor riesgo de recurrencia de enfermedad y también de concomitancia de otras enfermedades autoinmunes. Entonces, hasta este momento tenemos dos diagnósticos posibles: la poliarteritis nodosa, úlceras necróticas en miembros inferiores, con una biopsia pues, que la sugiere, unos síntomas constitucionales y unos reactantes de fase aguda muy elevados. Sin embargo, ese compromiso renal con que nos hayan dicho que en un glomérulo había pues que había una glomerulonefritis necrosante me genera pues grandes dudas. Y tenemos la vasculitis ANCA, donde hablan de las úlceras, que pues como veíamos puede dar úlceras necróticas similares o iguales a una poliarteritis nodosa. También tenía síntomas constitucionales, tenía seroftalmia que fue comprobada por oftalmología, y la biopsia tenía la glomerulonefritis necrosante, nefritis intersticial, depósitos de S3 e IgM a favor de esta, aunque los ANCA sean negativos. Por lo cual pues así quedó la residente cuando tenía estos dos diagnósticos. Finalmente, entonces, se consideró darle un esquema Ciclops a la paciente, recibió la dosis ahora el 14 de noviembre, la cual fue bien tolerada. En general, la paciente luce mucho mejor, hizo un pico febril, pero con hemocultivos negativos, la creatinina viene en descenso. Y estas son las lesiones actuales. Muchas gracias. Para las conclusiones, las úlceras en miembros inferiores pueden ser causadas por una variedad de enfermedades, como veíamos. Establecer un diagnóstico es importante para establecer el pronóstico de esos pacientes. Sin embargo, hay casos donde pues, no se tienen todas las herramientas y el paciente está progresando, por lo cual se debe actuar. Se debe mantener un alto índice de sospecha de vasculitis, teniendo en cuenta las múltiples formas de presentación que tienen, y la biopsia sigue siendo un pilar fundamental para el diagnóstico de estos pacientes. Muchas gracias.